Buenas amigos y amigas de la biblioteca a este nuevo video. Por hoy veremos la primera parte de todos los legendarios que pudimos ver durante la nueva expansión de Magic the Gathering. Son casi 180 cartas, por lo que para poder hacerlo más manejable, vamos a hacer en este video la primera parte, viendo los personajes desde Final Fantasy 1 hasta el 9, y en la segunda veremos el resto de los juegos, desde el 10 hasta el 16. Yo recopilé la información desde las páginas donde puedo encontrar las cartas, pero como son muchas, perfectamente se me puede haber escapado alguna, así que si llegan a ver alguna que me hizo falta, les agradecería que lo dejen abajo en la caja de comentarios. Y bueno, sin más, pasemos a ver las cartitas, que son muchas, y si nos tardamos mucho nos va a dar Navidad. Las primeras cartas son referencias en general a toda la saga de Final Fantasy. Los cristales son elementos muy comunes en los juegos de Final Fantasy, siendo el elemento central en el primer, tercer, cuarto y quinto juego, por poner un ejemplo. Aquí vemos a 5 de estos cristales, que si bien no son exactamente los que se ven en los juegos, sí aparecen en ellos, ya que los cristales de la tierra, el fuego, el aire y el agua son elementos centrales en el primer juego y en el cuarto. Además de estos, aparecen también los cristales oscuros, pero ellos también son 4, es decir, hay un cristal oscuro de tierra, de fuego, etc. Luego tenemos a Ultima Weapon, el arma, no la criatura. Es tanto, como ya lo mencioné, un arma como una criatura, quienes son recurrentes en la saga, apareciendo esta arma por primera vez en Final Fantasy VI, y de allí luego apareció en Final Fantasy VII, 9, 10, 13 y el más reciente en Final Fantasy XVI, siendo esta una de las mejores armas del juego, siendo esta siempre una espada. En el juego original, es decir el 6, esta hace 1.5 de daño según el HP del usuario, es decir que si el jugador tiene aproximadamente 7500 de HP, pues esto garantiza que casi siempre hará 999 de daño, ignorando resistencias y defensas. Si bien esto se cambió en los posteriores juegos, siempre se mantuvo la característica de ser una de las mejores armas que se pueda conseguir. Ahora sí, saltamos a Final Fantasy 1, donde sacaron pocos legendarios. Y aquí tenemos en primer lugar a Matoya. Matoya es una bruja, quien busca recuperar su ojo del elfo negro, Astos. Luego de que los guerreros de la luz derrotaran a Astos y le devuelven el ojo a Matoya, esta como agradecimiento les entrega una poción capaz de romper la maldición de Astos, la cual colocó en el príncipe Elhain, quien, una vez despiertos, nos da la llave mágica. Todo esto durante el principio del juego. Luego tenemos a las cartas de los guerreros de la luz y héroes de la luz, que son reskins de Yoda y Adeline, haciendo estas cartas referencias a los héroes del primer juego, quienes son 4 de 6, siendo estos el guerrero, el ladrón, el monje, el mago rojo, el mago blanco y el mago negro. Y luego tenemos al gran antagonista del juego, Garland, un ex caballero de Cornelia, el pueblo donde comenzamos, quien secuestra a la princesa Sara para hacerse con el control del reino, pero es derrotado por los guerreros de la luz, siendo este enviado al pasado, de donde libera a los 4 demonios, Marilith, Lich, Kraken y Tiamat, en el presente, creando así un loop temporal y uniéndose a la fuerza primitiva del caos, volviéndose así en su avatar. Y la última cartita del juego, que como ven daba para más, al menos los 4 Archfiends, pero bueno, la última de estas, es la propia princesa Sara de Cornelia. Ella fue secuestrada por Garland y liberada por los héroes de la luz, quien les entrega a estos el loot, es decir el AUT, a los héroes, el cual les ayuda a derrotar a Garland en la batalla final. Esta tiene cierta popularidad, ya que ha aparecido en varios otros títulos de la saga, incluso sus creadores metieron una referencia a Sara en otra de sus joyas años después, pues la Sara de Chrono Trigger es un homenaje a la Sara del primer Final Fantasy. De Final Fantasy 2 solo tenemos a un protagonista, es decir de los 4 chicos que al principio del juego son emboscados por el Imperio y heridos, y quienes al final son los que derrotan al Emperador. De esta vez nos dieron solo al líder, Firion, pero nos dejaron sin el amigo de los castores Guy, María y a su hermano, el traidor León, lo que es una lástima. Durante todo el juego Firion, María y Guy irán juntos llevando consigo a un gran número de compañeros, hasta que al final León, quien se ha unido al Imperio, se alía a ellos para derrotar al Emperador y tomar su lugar.
Sid hace su debut en este juego, siendo este un contrabandista quien trabaja bajo la sombra del Imperio y quien ayuda a los héroes a moverse por el reino, con su aeronave voladora. También nos dieron Cartita de Mingu, el mago blanco, quien es el principal de nuestros acompañantes, siendo este el mago blanco quien se une a nosotros en varias oportunidades, pero termina sacrificándose por el grupo. Mingu representa a los otros personajes secundarios que tampoco recibieron carta, como Joseph el monje, Scott el príncipe de Kashuan, Richard Highwing el dragón, quienes son los héroes que vemos morir en la aventura, y además también están Gordon, el segundo príncipe de Kashuan, y Leila, la pirata, quienes también se nos unen en la aventura. Y finalmente está el emperador Mateus de Palamecia, el regente del reino de Palamecia, quien ha lanzado una campaña de conquista global. Una curiosidad es que existe una muy notoria inspiración de Alexander el Grande en Mateus de Palamecia, ya que como el emperador es un joven líder ambicioso y un genio militar quien derrota a sus enemigos siendo aún muy joven. Parte de su poder y sabiduría es dada gracias a los tratos que éste tiene con demonios, por lo que al ser derrotado en Palamecia, este revive como el señor del infierno, y los héroes deben ir a Pandemonium, su nuevo castillo en el infierno, para derrotarle de una vez por todas. Y bueno, si maltrataron a Final Fantasy 1 y 2, el 3 directamente ni le hicieron a un solo protagonista, así que nada de Lunet, Ark, Refia o Ingus, y vamos directamente con Sid Haze, el Sid de este juego, quien es un afamado inventor, quien trabaja para el rey Argus y quien ayuda en varias ocasiones al equipo. También tenemos a la Nube de Oscuridad o Cloud of Darkness, la cual es la encarnación de toda una dimensión oscura y corrupta, donde esta era la fuerza principal, volviendo este lugar en una copia corrupta del mundo real. Con la ayuda del archimago Sande, la Nube Oscura logra abrirse camino entre las dimensiones, buscando también absorber el mundo de la luz, pero este es derrotado finalmente por los héroes. Sande es el discípulo del legendario mago Noah, quien entregó a sus discípulos el don de la inmortalidad, pero con los años Sande fue viendo la maldad en el mundo y despreciándolo, por lo que cuando su odio llegó al mayor nivel, este decidió dominar el mundo, por lo que usando el poder de los cristales, logró acceder a la dimensión oscura, donde su diosa, la Nube Oscura, le prometió dominio sobre el mundo una vez este lo conquistara, cosa que era mentira hasta cierto punto. A pesar de ser derrotado por Lunet, Ark, Refia e Ingus, la maldad de Sande logra abrirle camino a la Nube Oscuridad. Y bueno, al menos en Final Fantasy IV ya veremos más Legends. Aquí tenemos a todos los principales, al menos a Rydia, Rosa, Cecil, Cain y Edge. ¿Dónde está Edge? ¿Y Edge? Seguro lo borré, no pudieron hacer a todos menos a Edge, ¿verdad? ¿En serio no hicieron a Edge? No importa, no importa, no es como que no le hayan hecho una carta a uno de los personajes más cool de todos los Final Fantasy. Ni que en los videojuegos ni en Magic a la gente le gustaran los ninjas. No es como que la gente de Magic se riegue por un ninja nuevo. Eso no pasa, ¿verdad? Nápidos, casquianos, lechuguinos. Bueno, pasemos a esto antes de que me dé algo. Cecil, quien tiene 2 cartas, no como Edge que no tiene ninguna. Es un hijo de un Lunarian, Cluya, y una humana, Cecilia, y el hermano de Golbez. Este fue criado por el rey de Baron, convirtiéndose en su más valioso guerrero, conocido como Cecil, el Caballero Negro, un hombre con fama de despiadado. Sin embargo, Cecil solo era obediente a su rey, mientras este fue justo, pero al ver cómo atacaba otros reinos por sus cristales, le cuestionó, y así el rey le envió a un viaje junto a su amigo Cain, y eso sería el motivante que lanzó a Cecil a un viaje junto a sus amigos Cain, Rydia, Rosa y Edge. Le ayudarían a descubrirse a sí mismo. Tenemos también a Sid. Él es un ingeniero del reino de Baron, quien diseñó las aeronaves llamadas como las Red Wings, la fuerza aérea de Baron, y con la cual le fue fácil conquistar a otros reinos. Al ver cómo su rey había cambiado, se unió a Cecil y su grupo, sacrificándose para salvarles, al lanzarse desde una aeronave hacia un volcán activo, lleno de explosivos, y sobrevivió. Las muertes en este juego son así, exageradas y épicas. Es una locura de juego. Y otro detalle curioso es que la muerte de Sid es lo que nos lleva a buscar, adivinen a quién, si a Edge. El gigante de Babil es la reskin de Traxos, siendo esta la torre, entre comillas, que debemos subir tras reclutar, adivinen a quién, si a Edge. ¿Saben quién es él? Sí, el que minutos antes de subirse a la torre de Babil vio a sus padres transformarse en monstruosidades y se vio obligados a matarlos para sacarlos de su dolor. Y que a pesar de su trauma y de que lo único que guía sus acciones de aquí en adelante es la pura venganza, Edge es de los personajes que siempre hace avanzar el grupo.
el bufón que esconde su dolor siendo un payaso y un calentón. Y sí, la Torre Babil, pero eso no tiene carta, whatever. Sigue Giot, el rey de los enanos, que habita en el subsuelo, donde resguarda los cristales subterráneos. Este es el padre de Luca, y ayuda al grupo a pasar por su reino, además de ser el rey de los suyos, quienes rescatan a Sid después de que se lanzara de una aeronave a un volcán activo y cubierto de explosivos. Lo único más loco que eso es que no le hicieran carta a Edge. Golbez es el hermano mayor de Cecil, quien fue controlado por Zemus, un Lunarian que deseaba desatar la ruina en la Tierra para poder hacerse con esta y así poder despertar a su raza, dormida por milenios. Zemus usó la ira de Golbez contra la humanidad que le había dado la espalda, dotándole de gran poder, incluso pudiendo manipular la mente de otros, aunque irónicamente la mente del propio Golbez había sido manipulada por Zemus. Y ahora que me fijo, ni Zemus ni Ceromus tienen carta tampoco. O sea, no puede ser, le hicieron una carta a esta rana sobrevalorada, y no le hicieron carta a Richard, que es un honorable dragón, del 2, pero se le hicieron a este calentón y mal amigo, pero no a Edge. Caín es un bastardo quien se dejó manipular, como Vegeta con Babidi, solo para poder plancharse a Rosa, porque ella jamás le dio bola. Un simp hecho personaje, un incel en su máxima expresión, y aún así le hacen carta a él y no a Edge. Pasemos a la siguiente mejor. Rosa también es una simp, pero no tan patética como Caín. Es decir, ella sigue a Cecil a todos lados y le cuida, aún sin que éste lo pida, pero al menos ellos sí son pareja. En realidad Rosa es muy valiente, ya que ella por sí sola emprende un viaje en busca de Cecil, aunque se enferma de camino, y es Cecil quien debe buscar la Rosa al desierto para curarla, y luego se convirtió 2 veces en una damisela en peligro. No sé, no soy fan de Rosa, la historia de Rydia me parece 1000 veces mejor, y ¿saben quién tiene una historia todavía mejor? Edge. Y pasemos a Rydia, que sí es un buen personaje femenino, bien escrito. Caín y Cecil matan a su madre y queman su aldea. Rydia prácticamente es capturada y desarrolla un tipo de síndrome de Estocolmo hacia Cecil, pero más adelante se vuelve en una amistad real, más porque Cecil, a diferencia del caraculo de Caín, sí está arrepentido de sus actos. Luego Rydia permanece en una dimensión entrenando, así como tipo cámara del tiempo, por lo que al regresar ya ha crecido unos 10 años y bueno, ya es legal, por lo que Edge le suelta a los perros. Pobre mi muchacho, cómo lo masacraron sin carta. Y sigue, el viejo cascarrabias favorito de todos, Tela. Ah, mira, tampoco hicieron al Spoonie Bart. No hicieron a Edward, qué mal. Bueno, la cosa es que Tela está tras su hija fugitiva, quien se largó con un simple bardo llamado Edward, aunque en realidad Edward es el príncipe de Ancien, el cual poco antes de su llegada es atacada por los Red Wings de Barum, donde muere Anna, su hija. Con el tiempo Tela perdona a Edward, y luego se sacrifica en una batalla contra Golbez, donde logra romper momentáneamente el control de Ceromus sobre él. Tan cantado que estaba hacerle un reskin de Nori de Wari a Edward, oportunidad perdida. Aquí voy apuntando los nombres de los personajes importantes sin carta y tal vez les haga un video y hasta cartita reskin, para que como yo no se queden con ganas de jugar con Edge, aunque sea en proxy. Bueno, y finalmente tenemos el Lunar Whale, el tercer transporte que tenemos en el juego, además del Falcon y el Enterprise, las naves de Sid. El Lunar Whale es una nave legendaria que es redescubierta por Cecil y su grupo, y la cual es capaz de llegar a la luna. Final Fantasy V también solo tiene un puñado de cartitas, siendo de sus personajes principales solo Bartz, quien obtiene una, y la carta real la comparte con su chocobo, Boko, lo que está bien, nada de Faris, Lina, Galuf. Mal por ahí, al menos Faris le pudieron hacer una cartita de pirata bien bonita. Bueno, Bartz es el líder del grupo, pero en el juego original es quien menos historia tiene, siendo el típico bonachón, que dice sí a todo y ayuda a todos. Ya en otros juegos de la saga se da un poco más de pasado de él, y así, pero en el original lo cierto es que este es el más aburrido de los personajes, siendo su relación con Boko, de hecho, lo más reconocible. El Sid de este juego es Sid Previa, un científico de la ciudad de Karnak, quien se dedica a estudiar los cristales. Mientras estudia el cristal del agua, Sid es atacado por un hombre lobo y se ve obligado a huir con unos explosivos de su invención, lo que le lleva a una celda donde Bartz, Lina, Galuf y Faris están atrapados, liberándoles, volviéndose desde entonces en uno de sus aliados. Luego tenemos a Gilgamesh, quien para este punto es un personaje recurrente de los Final Fantasy, aunque su primera aparición oficial fue aquí, siendo un sirviente de Exden, quien durante todo el juego trata de detenernos, pero en su última batalla, tras fallar, el propio Exden le desterra de su mundo.
Se cree que fue a partir de aquí que Gilgamesh comenzó a saltar de mundo en mundo. En Final Fantasy VI se encuentra en el Coliseo, siendo quien resguarda la espada Excalibur. En Final Fantasy Rebirth, este no solo es un Final Boss, sino uno de los últimos summon en conseguir. En Final 8 se une al equipo como un semi-summon si llegamos con Odin a la Lunatic Pandora. En el 9 es un famoso cazador de tesoros en Gaia. En el 11 se mencionan relatos de él como un afamado pirata en la isla de Norg. En el 12 es un famoso cazador de monstruos y amigo cercano de Mont Blanc. En el 13 no aparece en persona, pero sí el logo de su compañía, Gilgamesh Inc. En el 14 es un ladrón de armas y en el 15 aparece en la expansión de Gladiolus, siendo llamado el Blade Master. También tenemos al jefe final de este juego, Exdeath, y su transformación, Neo Exdeath. Su nombre real es Exodes, un poderoso mago de la dimensión oscura, donde este era discípulo del mago tenebroso Enuo. Tras matar a su maestro, Exodes embarcó en una carrera para conquistar su mundo, pero 4 héroes, los héroes del atardecer, Galuf, Dorgan, Kelger y Sexat, se enfrentaron a él, logrando expulsarlo de este, a un lugar entre mundos, en medio del mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, donde este se encontró con el árbol de la vida y la muerte, fusionándose con él, naciendo así Exdeath. Con los años conseguiría un grupo de seguidores, quienes le ayudarían a destruir los cristales y conquistar de esta forma ambos mundos. Luego está Omega, que como Gilgamesh, ahora es un personaje recurrente en los Final Fantasy, aunque su primera aparición fue aquí. Esta es una máquina de destrucción masiva, la cual aparece ocasionalmente como jefe en los juegos. Aquí en el 5 aparece en el Interdimensional Rift, por lo que esto sustenta la teoría de que Omega es una máquina interdimensional. De hecho hay una teoría de los fans que dice que Omega no es otro que Warmech del primer juego, una máquina elufenia creada para evitar que cualquiera llegase al cristal del cielo, pero al ser derrotada por los héroes de la luz, según la teoría Warmech seguiría a los héroes hasta el propio Palacio del Caos, donde éste absorbería parte de su poder y tras la derrota de Garland, quedaría perdido entre dimensiones, apareciendo también en Final Fantasy VI, 7, 14, 15 y 16. Y aquí terminan los personajes del 5 porque había metido a Krille, pero revisando está la Krille del 14, no la del 5, no la del 5. Realmente este juego, de momento al menos, es el que menos amor le han dado, y es una lástima, no es un mal juego. Y bueno, pasemos a mi Final Fantasy favorito, y según muchos el mejor de ellos, Final Fantasy VI. Quien nos recibe aquí es nada más y menos que Banon, el líder de los Return, el bando que se opone al Imperio Gestalita. Del pasado Banon se sabe poco, aunque hay una teoría que dice que de hecho Banon fue en algún momento un general del mismo imperio, y por eso le conoce también y sabe dónde dañarlo. Banon es quien lidera a los rebeldes en sus ofensivas contra el imperio. Sin embargo, se cree que tras la caída de Vector, Banon fue capturado por Kefka y ejecutado inmediato, aunque otros dicen que esta es una de las posibles personalidades de Gogo, que veremos más adelante. Celes es una chica con la que el Imperio experimentó desde niña. Bien pudo ser huérfana o sus padres oficiales del ejército obligados a entregarla. Lo cierto es que Celes sería criada junto a Terra en el laboratorio del Cid del Norte Margués, siendo este el mayor experto de Spers en el mundo, quien inyectó células de Sper en ambas y en un joven soldado llamado Kefka, lo que le dio a ella el control de la magia del hielo. Ya con 18 años y siendo una gran general del imperio, esta se volvería en contra de Kefka luego de la matanza de Homa, por lo que es marcada como traidora. Tras esto, Kefka lograría dominar el mundo, y es Celes quien tiene de nuevo la obligación de reunir a su equipo. Cid del Norte Margués es un científico experto en los Spers, a quien el emperador Gestalt tiene por su más sabio consejero. Cid es una persona que solo tiene cabeza para la ciencia, por lo que cuando el imperio le dejó a 2 chiquillas a su cuidado, este realmente delegó aquello a otros subalternos, pues las chicas solo le retrasaban en sus experimentos. Sin embargo, con los años comenzó a sentir cariño por ellas y pena por sus actos y lo frío que había sido, logrando acercarse a Celes. Cid se convirtió en el espía de los Return tras la captura de Celes, dándole a Banon la información sobre los planes de Kefka, y más tarde se ayudaría a Celes a convencer al emperador de encerrar a Kefka por haber envenenado el reino de Homa. En el juego, lo primero que hacemos en el mundo de la ruina es tratar de salvar a Cid con Celes, y canónicamente Celes lo logró.
Cyan es un personajazo de Final Fantasy olvidado, quien tiene el trasfondo más trágico y la redención más brutal. Este es el defensor del reino de Doma. En los juegos posteriores y en la carta le pusieron Samurai, pero su título original es Retainer, que en inglés antiguo es algo así como el defensor de la ciudad. Este ve como todo su pueblo, incluidos su esposa e hijos, mueren a manos de Kefka, pero aún así Cyan no se ciega por el odio, y por el contrario, junto a Sabin, ambos recogen al chico salvaje Gau. En el mundo de la ruina, los tres chiflados de los sueños secuestran el alma de Cyan, haciéndole revivir todo su dolor, pero este finalmente logra ponerse en paz con sus muertes, liberándose así del dolor. Aquí en este puesto juntamos a los hermanos Edgar y Sabin Fígaro, siendo Edgar el rey del reino de Fígaro. Años atrás el Imperio envió a Kefka para hablar con el padre de ambos, lo que terminó con el rey envenenado. Aquello fue un golpe brutal para Sabin, quien al ser el mayor de los dos hermanos gemelos, este debería asumir el trono, pero Sabin no quería ser rey. Así que Edgar, usando una moneda de dos caras iguales, ganó el trono, liberando a su hermano de la carga. Durante los años que estuvieron separados, Sabin entrenó junto a Duncan, volviéndose un artista marcial muy bueno, mientras que Edgar se convirtió en un ingeniero muy hábil en crear y usar máquinas, logrando hacer que su propio hogar, el castillo Fígaro, fuese capaz de sumergirse en la arena. Tras de que Kefka se volviese un dios, y estos dos creyendo que el otro había muerto, Sabin viajó por el mundo ayudando a los más necesitados, mientras que Edgar intentó llegar al castillo de Fígaro, el cual tenía un año entero atorado bajo la tierra. La reunión de Sabin y Edgar es inevitable, ya que el juego nos obliga en su segunda parte a tener al menos a 4 personajes en el grupo, quienes son Sabin, Edgar, Celes y Setzer. Gau es un chico feral, hijo de un viejo loco que perdió su cabeza tras la muerte de su esposa, la cual según él dio a luz a un ser medio bestia, por lo que este le dejó en el Belt, una zona salvaje donde el chico se crió entre bestias. Tras caer el mundo, Gau volvió al Belt para volverse más fuerte y enfrentarse a Kefka por sí solo, como venganza por haber asesinado a sus amigos. Pero Cyan y Sabin le encontraron de nuevo, y juntos derrotarían a Kefka. Para los que empezaron con Final Fantasy VII, la muerte más dolorosa de un personaje fue Aeris. Pero si comenzaron con el 6 como yo, saben que la muerte de Leo fue quien comenzó con todo esto. A diferencia de las muertes del 4 y otros juegos, Leo Christoph fue un personaje quien desde que apareció tiene mucho carisma, siendo este un guerrero leal y noble, quien no tiene ningún temor de enfrentarse a Kefka y hasta el mismísimo emperador por sus maldades. Junto a Cid son la muestra de que aunque el imperio sea malvado, no todos sus ciudadanos lo son. Muere traicionado por Kefka y su emperador, quien llevado por la sed de poder, elimina a lo más parecido que tiene a una conciencia. Gogo, el imitador, es el personaje más misterioso del juego, y de quien han sacado muchas teorías. A él encontramos en el mundo de la ruina, siendo junto a Umaru los únicos dos personajes que no podemos tener en la primera parte. Básicamente él está en el estómago de un gusano gigante, esperando a que alguien llegue por él. Hay 1000 teorías sobre quién es, que si es Banon, Gestalt, el propio general Leo, Owain, el hijo de Cyan, Duncan, el maestro de Sabin, Daryl, la amiga Setzer, Baram, incluso algún personaje de otra dimensión como Gilgamesh. Bueno, ya a este ninja sí le hicieron carta, al menos. Y bueno, aquí tenemos a Interceptor y su amo, el ninja Shadow, cuyo nombre real es Clyde, es un ladrón, quien en un golpe de tren junto a su amigo Baram se ven rodeados, y en un intento por escapar, Baram es herido, y Clyde, antes de ser capturado por el Imperio, huye, dejando a su amigo a su suerte, del cual nunca llegamos a saber nada más. Con el tiempo Shadow llega a Tamasa, donde se enamora de una mujer, y llega a tener un hijo. Sin embargo, por motivos que no se nos dicen en el juego, Clyde se ve obligado a huir y dejar a la mujer y a la niña solas, siendo estas dos recogidas por un viejo de nombre Strago. La mujer tiempo después iría tras Clyde, pero fallecería poco después, por lo que Strago se quedaría con la niña. Y aquí está, uno de los mejores villanos de todos los Final Fantasy, el Joker de estos juegos, y el único de los 16 villanos que de hecho logró lo que quería. Porque Kefka no quería poder, no quería dinero ni control, solo quería destruirlo todo y ya, y bueno, ya ustedes vieron que dejó el mundo hecho una verga. Se cree que antes de recibir las infusiones de Mako no, perdón, el juego equivocado.
Se cree que antes de recibir las infusiones de Esper, por ser un adulto, no lograría asimilarlo, como Sirius Celes, lo que le volvió loco. En el juego, nunca se nos dice, pero estoy seguro de que Kefka en este momento tenía el control de la magia del rayo, ya que Terra quedó con el control del fuego y Celes el hielo. Como sea, envenenó el reino de Doma, encerró a Celes, engañó a Leo y envió a Terra a las minas de Nash, todo para causar el mayor daño posible a sus enemigos. Tras unirse a la Triada Celestial, adquiere los poderes de un dios y durante un año entero se dedica a acabar y volver aún más miserable cada vida en el planeta, hasta que la muerte de libera al mundo de su maligno control. Locke es un cazatesoros y ladrón quien trabaja para los Return. Se enamoró de una chica llamada Rachel de Colligan, siendo ambos muy unidos. Pero durante una de sus exploraciones, Rachel sufrió un accidente que le dejó sin memoria, por lo que el padre de la chica exilió a Locke de la villa. Tiempo más tarde, Locke regresó a Colligan, solo para darse cuenta que la ciudad había sido atacada por el Imperio y Rachel había quedado en coma. Con su padre muerto, Locke dejó a Rachel a manos de un curandero local y comenzó a buscar una forma de traer a la chica de vuelta. Después del ascenso de Kefka, Locke logra conseguir el Magicity Phoenix y hablar con Rachel, lo que le deja libre de culpas para comenzar una nueva relación con Celes. Mok es el líder de los Moguls en las minas de Nash. Al principio, estos colaboran con los Return para rescatar a Terra, pero al ascender Kefka, asesina a muchos de ellos y el resto huyen al norte para escapar de la matanza. Pero Mok, guiado por sus sueños, se queda a esperar a sus amigos en las minas y vengarse así de Kefka. Setzer Gaviani es el dueño de la aeronave Blackjack, una nave casino que logra pasar por debajo del radar del Imperio. Está obsesionada con María, la cantante de ópera, por lo que los Return le engañan haciendo pasar a Celes por María. Durante el escape de la isla flotante, la Blackjack es destruida y Setzer se da a la bebida. Hasta que Celes, Edgar y Sabine le encuentran, yendo a buscar la Falcon, la nave de su fallecida amiga, Darryl. Siegfried es un personaje secundario, siendo un ladrón de tesoros similar a Locke, pero él es un fraude, ya que se hace llamar el espadachín más fuerte de todos los tiempos, y sin embargo no es realmente bueno como espadachín, pero sí como ladrón, ya que logra robar todos los tesoros de Fígaro junto a sus aliados en el mundo de la ruina. Ahora tenemos en una misma carta a Strago y Relm. Strago es un anciano en la ciudad de Tamasa, donde cuida a su nieta adoptiva, Relm, quien es realmente la hija de Clyde, Shadow. Strago es malhumorado y olvidadizo, pero muy valiente, y Relm es mal hablada y no respeta ninguna autoridad, pero tiene un cariño sin fin por su abuelo. Strago forma parte de los últimos magos, descendientes de aquellos que aprendieron magia 1000 años atrás en la guerra de los Magi. Relm aprendió algo de esto, pero a ella no le interesa la magia elemental o la magia azul, como a su abuelo, así que canaliza todo en su arte, logrando crear pinturas que literalmente se salen de sus cuadros. Para muchos Terra es la protagonista de este juego, y en cierta manera es cierto. Terra es la hija de Maduin, un Esper, y Madeline, una madre humana. Ella fue secuestrada siendo una bebé por Gestalt y puesta a cargo de Sid para su experimentación. Fue Sid quien convenció a Gestalt que ganaba más dejándola vivir que diseccionándola, como era su plan original, con lo que gracias a ella se logró exitosamente hacer una transfusión de sangre de Esper a humanos, siendo los elegidos para esto Kefka y Celes. Debido al control mental de Gestalt, Terra tuvo problemas para demostrar sus emociones, esto al menos, hasta que se convirtió en la madre adoptiva de un gran número de huérfanos. Tras la guerra de los Magi, los 3 Esper más poderosos conocidos como Demonio, Dios y Diablo se unieron para separar el mundo humano y el de los Esper, convirtiéndose estos en parte de ambos mundos y estando en una relación directa con su balance. Durante miles de años, estos permanecieron en paz, pero Kefka llegó para despertarles, absorbiendo su poder, convirtiéndose así ellos en sirvientes de Kefka y a la vez en la fuente de su poder como un dios. Ultros es un antagonista secundario del juego, quien no forma parte del Imperio, pero detesta a los protagonistas, por lo que el pulpo hará lo que sea para evitar sus planes. Tras ser derrotado por última vez, antes del ascenso de Kefka, Ultros y su amigo Chupón se quedan trabajando en el Coliseo del Mundo del Caos.
Y el último legendario de Final Fantasy VI es Umaru, el Yeti, quien es amigo de los Muggles y se une a ellos, ya que su jefe, Mok, se lo pide. Realmente Umaru es uno de los pocos personajes que no se ven afectados por las acciones de Kefka o el Imperio, y solo se une a nuestro grupo porque Mok se lo pide. Él es un berserker y no podemos controlarlo, por lo que siempre atacará, sin importar qué. Y bueno, la primera carta de Final Fantasy VII es Aeris, la chica de las flores, Aeris o Aerith, la última Cetra, una raza ancestral, quienes son capaces de huir al planeta. Ella es la hija de Ilfana y el profesor Gast, pero siendo muy joven, es secuestrada por Shinra y estudiada por sus poderes. Sin embargo, el propio jefe de los Turks, Zen, se apiadaría de ella y junto a Ren y Ruth crearían una distracción que le permitió escapar. Pero aún así Rufus ordenó a los Turks mantenerla vigilada, cosa que éste permitió, ya que con esto la alejaba de su padre. Para ganarse la vida, comenzó a vender flores que encontraba en una iglesia abandonada. Tras unirse a Cloud y su grupo, esta se da cuenta que Cloud tiene los recuerdos de su fallecido novio, Zack. Cuando Sephiroth llama a la magia Meteoro, Aerith viaja a la ciudad de los Ancient en busca de la magia de Holy, pero Sephiroth la asesina antes de que pueda activarla. Aún así ella se une a la corriente de la vida, y en el momento final, tras la derrota de Sephiroth, Aerith logra repeler Meteor en los juegos originales, porque en el remake no tengo ni idea de lo que pasa, no lo he jugado. La siguiente carta me agrada mucho, ya que nos dan a los 3 miembros de Avalanche, aunque son más de 3, pero estos son los 3 más representativos, sin contar a Tifa y Barret, claro, siendo ellos Jessie, Biggs y Wedge. En el juego original, estos 3 se sacrifican durante una misión, aunque no sé si en el juego nuevo llegan a morir, me dirán ustedes ahí abajo. Y bueno, Avalanche podríamos definirlo como una agrupación ecoterrorista, quienes buscan evitar que Shinra termine de absorber la energía del planeta. Y de ellos, Barret Wallace es su líder, siendo este el padre adoptivo de Marlene. Él se formaba parte de una colonia minera, formando un sindicato, pero se envió a personeros de Shinra, donde Barret perdió su mano derecha, mientras que su mejor amigo y padre de Marlene, Dain, pierde su mano izquierda y cae por un abismo, dándose por muerto. Con el tiempo, este llegó a fundar Avalanche, siendo un grupo que intenta detener los planes de Shinra. Guggenheim es el líder de Cosmo Canyon y uno de los sabios más grandes de este mundo, siendo este el mejor astrónomo, además de ser un experto en temas olvidados como los Weapons. Él crió a Nanaki, Red 13 desde niño, volviéndose en su figura paterna. Kai-Sid es un robot con forma de gato, el cual es controlado por Reeve, quien es parte de la junta directiva de Shinra, aunque este no trabaja ni para Rufus ni para los demás, usando el gato para sus planes propios. Yo siempre creí que Kite era el gato y Sid el huevo, pero al parecer el huevo no tiene nombre. Kai-Sid es solo el gatito, así que ahí está. Sid Highwing es un ingeniero que comenzó a trabajar para Shinra, pero durante la prueba de un cohete, esta sale mal por culpa de una de sus asistentes de nombre Chera, por lo que este sale de la compañía. Años más tarde Shinra le contacta de nuevo para hacer uso de su cohete, pero Sid logra evitar que Shinra se haga con él. Él tiene mal carácter y es una persona muy mal hablada, algo así como yo, pero muy leal a sus amigos. Ok, aquí tenemos al personaje principal de este juego, quien es Cloud Strife. Él es un ex soldado de Nibelheim y amigo de la infancia de Tifa, quien siendo muy joven viajó a Midgard para convertirse en un soldado, lográndolo y sirviendo al lado de Sephiroth y Zack Fair. Pero en el mismo incidente donde Sephiroth se da cuenta de su origen, Cloud es herido y rescatado por Zack, quien moriría poco después. Esto ocasionó que las memorias de Zack se imprimieran en Cloud. Cloud posee infusión Mako en su sangre, lo que le hace vulnerable al control mental de Sephiroth. Luego tenemos a Diamond Weapon, uno de los Weapon, los cuales son como kaijus creados por el planeta mismo para protegerse de Sephiroth y Genoa. Sin embargo, estos son salvajes y sumamente peligrosos. Sapphire Weapon es el primero que vemos y que muere en la historia a manos del Sister Rey de Shinra. Ruby Weapon se encuentra escondido en el desierto cercano al Gold Saucer. Emerald Weapon vigila los océanos. Ultima Weapon patrulla los cielos. Y Diamond Weapon se acerca a Midgard, donde Rufus planea utilizar de nuevo el Sister Ray para destruirle, pero Diamond se le adelanta y destruye el rayo y en apariencia asesina a Rufus.
siendo este rayo tan poderoso que logra desactivar el domo de energía en el cráter del norte. Si jugaste la versión europea o americana, el destino de Daimon queda en el aire. Sin embargo, en la versión japonesa hay una última batalla contra él. Elena es una Turk al servicio de Shinra, siendo ella la más joven e ingenua de todos, además de mostrar un gran interés romántico por su jefe directo, Zen. Luego tenemos a Heidegger, quien es parte de la junta directiva de Shinra, siendo este el encargado de la seguridad ciudadana, por lo que es el jefe de los Turks. Este no solo se encarga del mantenimiento de la megaciudad, Midgar, sino que es quien esconde del ojo público todo lo que la compañía no quiere que se sepa. Los demás miembros de la junta directiva son el profesor Hoyo como cabeza del Departamento de Investigación y Desarrollo, Scarlett, la jefa del Departamento de Desarrollo de Armas, Palmer, el jefe de Investigaciones Espaciales, y Rip Twesty, el encargado de Desarrollo Urbano, quien controla a Kaisit a espaldas de los demás. Génova es la calamidad que cayó del cielo. 2000 años atrás Génova cayó en Gaia, creando un cráter en el territorio del norte. Esta tomó la forma de los humanos y se presentó ante los Cetra como una deidad, pero estos pronto se dieron cuenta que Génova traía consigo una enfermedad que les arrebataba la energía y les robaba la voluntad, el geostigma. Para cuando los Cetra se dieron cuenta de quién era en realidad Génova, ya esta era muy poderosa, por lo que invocaron a los Weapon, logrando destruirla. Pero la batalla dejó al planeta muy lastimado y a los Cetra al borde de la extinción. 2000 años después, el presidente Shinra, buscando crear más plantas Mako, envió un grupo liderado por Hoyo al cráter del norte, donde encontraron en el hielo la cabeza y el torso de Génova. Hoyo entonces inoculó las células de Génova en su hijo nonato, Sephiroth, sino que también lo hizo con otros dos bebés, Génesis y Angel, pero fue Sephiroth quien desarrollaría una relación más directa con Génova. Génova y Sephiroth se unirían para crear al One Winged Angel, y al ser destruido este, se creyó que con ella todo rastro de Génova había desaparecido, pero Rufus mantuvo unas células que más tarde fueron robadas por el clon de Sephiroth, conocido como Kadak. El profesor Hoyo es el líder de la rama científica de Shinra, siendo este un hombre para quien la ciencia justifica cualquier atrocidad. Comenzó siendo el asistente del profesor Gast, pero le traicionaría, siendo el responsable de la captura de Aeris. También este no tendría ningún problema en hacer experimentos con su hijo, Sephiroth, a quien inoculó con células de Génova. Nanaki, o como le llamamos en el juego, Red 13, es uno de los últimos de su raza, la cual es un tipo de mezcla entre un lobo y un león, este de color rojo y una muy alta inteligencia. Este es uno de sus últimos miembros, quien tiene una alta conexión con el Livestream, por lo que este fue secuestrado por Shinra para experimentar en él, y luego liberado por Cloud y compañía. Su expectativa de vida es muy larga, por lo que se sabe que este, a cientos de años en el futuro, llegará a ser padre. Reno y Ruth son los dos miembros de los Turks, es decir, la policía de Shinra, más activos y conocidos. Ruth es un hombre alto, negro, muy fuerte y de pocas palabras, mientras que Reno es bajo, delgado, pelirrojo y es un payaso, siendo ambos una extraña pero perfecta combinación. Estos siguen las órdenes de Zen, incluso por sobre las órdenes del propio Rufus, por lo que se les dio la tarea de vigilar y proteger a Aeris, quien aunque libre, aún era considerada propiedad de Shinra. Zen les encargaría a ellos dos el entrenamiento de una nueva recluta, Elena. Rufus Shinra es el líder de la compañía Shinra, tomando el control de la misma luego de que Sephiroth cayese en una de sus trampas y ésta se encargara de asesinar a su padre, el antiguo presidente. Rufus es frío y calculador, quien sabe usar a Avalanche o hasta el propio Sephiroth como herramientas para sus ambiciones. Este sabe que Rip, Palmer y Hoyo trabajan para sus propios motivos, por lo que él solo confía en Heidegger y Scarlett. A pesar de que ayuda en varias ocasiones a Avalanche durante la crisis de Sephiroth, este solo busca afianzar el poder de su compañía. Se le creyó muerto tras el ataque de Diamond Weapon a Midgar, pero realmente sobrevivió. Y aquí tenemos a la waifu por excelencia de los Final Fantasy, Tifa Lockhart, la experta artista marcial. Tifa cumple el rol del monje en el grupo, siendo la mejor atacante física, incluso mejor que Cloud o Barret. Ella es nativa de Nibelheim y es amiga de la infancia de Cloud,
viendo cómo el chico se iría a convertirse en un soldado. Durante una revisión de rutina de Sephiroth al generador Mako de Nibelheim, este se volvería loco al saber la verdad, matando al padre Tifa, hiriendo a la chica, tras lo que Cloud y Zack lograrían derrotarle. Con el tiempo, ella se uniría a Avalanche, volviéndose así la mano derecha de Barret, siendo esta quien cuidaría de un confundido Cloud, quien ahora tenía los recuerdos de Zack. Sephiroth es el personaje que más cartas y variaciones de estas recibió, y no es para menos, pues es por mucho el personaje de la franquicia más reconocible, siendo este el hijo de Lucrecia y Hoyo, pero insisto que el verdadero padre de Sephiroth es Vincent, al menos en el juego original, teniendo este en sus venas no solo energía Mako, como los soldados experimentales, sino también células de Genoa, lo que le vuelve un guerrero casi invencible. Sirvió lealmente a Shinra hasta que se dio cuenta de su origen, volviendo así su lealtad hacia su madre, Genoa. Tras ser derrotado por Zack y Cloud en Nibelheim, su alma viajó por el Lasting hasta el cráter del norte, donde con los años regeneró su cuerpo. Todo mientras su conciencia trabajaba para conseguir la magia de Meteoro y causar una herida tal a la Tierra que Sephiroth mismo se fusionaría con el mundo y de esta forma se volvería en el Heraldo de Genoa. Vincent Valentine es un ex-Turk y un no muerto debido a los experimentos de Hoyo sobre él. Este es el hijo del profesor Grimoire, quien competía junto a Hoyo por ser el discípulo más avanzado del profesor Gast. Hoyo terminaría asesinando a Grimoire con la ayuda de su asistente Lucrecia, lo que obligó a Vincent a volver a Midgard e investigar la muerte de este. Vincent y Lucrecia se enamoraron de inmediato, para desprecio de Hoyo, quien sentía que la mujer le pertenecía. Pero fue la propia Lucrecia que terminaría la relación con Vincent y aceptaría la propuesta de matrimonio de Hoyo al darse cuenta que este era el hijo de Grimoire. Aún así, ambos continuaron siendo amantes, esto hasta que Hoyo se diera cuenta de aquello y usaría a Vincent como sujeto de pruebas para uno de sus experimentos más peligrosos y dolorosos. Luego de estar años encerrado en una lápida, este se uniría a Cloud y a su grupo para intentar detener a Sephiroth. Junto a Vincent, Yuffie es el segundo personaje opcional del juego original. Ella es una ninja de Gutai, quien viaja por el mundo robando materia para su padre y su nación, ya que años atrás toda su materia fue robada por Shinra, luego de perder una guerra contra estos. Y terminamos con Zack Fair, quien es realmente más el personaje principal de Crisis Core que un personaje de Final 7, ya que en el 7 si acaso se le menciona y creo que aparece en una o dos animaciones de él y algo así, nada más. Este es nativo de Gongaga, quien se unió a los Soldier de Shinra, lugar donde conocería a Aerith, de quien se enamoraría y con quien tendría una hermosa relación. Tras los eventos de Crisis Core, esta acompañaría a Sephiroth a Nibelheim, donde se enfrentaría a Sephiroth junto a Cloud, pero ambos terminarían muy mal heridos, aunque Zack lograría rescatar a Cloud. Gracias a la conexión de Mako entre ambos, los recuerdos de un moribundo Zack pasaron a un herido Cloud. Y bueno, pasamos a la primera carta de Final Fantasy VIII, quien es el director Sid Kramer, de los Sids de Balan Garden. Sid Kramer es el marido de Edea, siendo este el fundador de los jardines. Aunque al final su propósito original fue cambiado por varios inversores, pero Sid permaneció como el director del jardín de Balan, ya que gracias a su esposa, éste sabía sobre la amenaza de Ultimecia. Edea Kramer es la esposa de Sid y una poderosa bruja, quien tuvo una visión sobre las ambiciones de Ultimecia en el futuro, por lo que recogió y crió a un grupo de niños que sabría serían importantes en la batalla contra la bruja del futuro. Gracias a estas visiones, su marido Sid crea los jardines, que ayudarían en la batalla contra Ultimecia, pero Edea misma cayó poseída por la bruja temporal, por lo que Sid se encargó desde entonces de criar a los chicos. Fueron Squall y los demás los que terminarían sacándola de su control mental. La Lunatic Pandora es una construcción diseñada por la bruja Adele y construida por el Dr. Odin, siendo esta una poderosa arma de guerra de las brujas, siendo capaz de invocar el llanto lunar, una concentración de monstruos que años atrás destruyeron el continente Centra. Kistis es uno de los huérfanos rescatados por Edea, siendo ella la más inteligente del grupo, tanto que en poco tiempo pasó de ser estudiante a instructora.
Rinoa es la hija del comandante Galbadia, Fury Caraway y Julia Hartilly, aunque ellos nunca se llegaron a casar. Julia murió en un accidente de autos luego de una presentación y desde entonces su padre es quien la cría. Ella es de carácter fuerte, aunque debido a su juventud y su crianza pocos le llegan a hacer caso. Seifer es uno de los huérfanos de Dea, pero este es el más rudo de ellos, molestando a los demás, especialmente a Cell. Una vez entraron en el jardín de Balam, a pesar de tener problemas de memoria por culpa de los Guardian Forces, este siempre mantuvo una rivalidad contra Squall. Se unió a Dea mientras estaba poseída por Ultimecia, ya que su gran sueño era ser el caballero de una bruja. Squall es el personaje principal del juego y el interés amoroso de Rinoa. Squall es el hijo de Laguna y Reine, pero debido a los problemas de su madre y la desaparición de su padre, este terminó en el orfanato de Dea. Squall sobresalió gracias al uso de la espada pistola, en la cual es un experto. Como detalle curioso, los desarrolladores han admitido que Squall es un personaje emo, ya que por aquellas épocas estaba muy de moda ser emo en la juventud japonesa y estos querían que los jóvenes se identificaran con él. Ultimecia es una bruja capaz de controlar el tiempo, la cual nacería varias décadas después de la época de Squall. Gracias a los jardines, la humanidad tuvo una oportunidad de derrotar a la bruja en el futuro, por lo que ésta antes de ser encerrada envió su mente al pasado, al cuerpo de Dea Kramer, para alterar su pasado. Ella se dio cuenta de que era posible realizar la gran compresión temporal y así unir pasado, presente y futuro en un solo punto, lo que convertiría a Ultimecia en una diosa del tiempo. Y el último personaje de Final Fantasy VIII es Cell Dinch, el experto marcial del grupo. Cell es muy bocón y no sabe cuándo callarse. Este era parte de los huérfanos de Dea, pero gracias al acoso de Seifer, la familia Dinch se apiadó de este y le adoptó, siendo el primero de ellos en ser adoptado. Y abrimos Final Fantasy IX con Adalbert Steiner, el caballero de Alexandría y líder de los caballeros de Pluto. Steiner es un caballero algo torpe, pero muy leal, quien no duda en ponerse en peligro por salvar a la princesa Garden. Desconfía de Zidane, pues le ve como un ladronzuelo y un mujeriego, cosas en las que no se equivoca. Entre él y Beatrix existe una competencia constante y una atracción mutua que ninguno de los dos ha declarado nunca. Y es que Beatrix es la mejor guerrera de toda Alexandria, lo que la convirtió en la líder de la Guardia Real. Ella es igual de leal que Steiner, pero tardó más en ver realmente en lo que se había convertido la reina Brahmi, por lo que en su nombre llegó a causar grandes males, de los que después se arrepentiría. Ahora hablemos de los Waltz, quienes son tres jefes de Final Fantasy IX, siendo estos creados por los vasallos de la reina Brahmi, los payasos Zorn y Torn. Al Black Swall 1 lo enfrentamos en la caverna de hielo. Al número 2 lo enfrentamos en la ciudad de Dali. Y el tercero de ellos, el que tiene cartita, es el más persistente de todos, teniendo que combatir contra él en varias ocasiones, siendo finalmente derrotado en Limblum. Sid Fabul IX es el regente de Limblum, siendo un experto ingeniero quien usa el vapor para hacer que sus naves floten. Se casó con una bruja de nombre Hilda, pero Sid le fue infiel, por lo que ella le dejó y además le maldijo, convirtiéndole en un sapo, quien posee sus capacidades mentales reducidas en este estado. Choco es un chocobo que nos ayuda durante el juego, siendo una de las formas que el jugador tiene para atravesar el mapa, ya que Choco es capaz de correr sobre el agua y sobre las montañas. Freya Crescent es una rata, dragón, quien años atrás tuvo una relación con un caballero muy conocido de Cleira, Sir Fradley, por lo que entrenó para así ganarse su respeto, dejando su natal Brumesia tras la desaparición de Sir Fradley. A pesar de su poder, Freya es de carácter noble y compasivo. Garnet Tila Alexandros XVII, también conocida como Dagger, es la princesa de Alexandría y la hija adoptiva de la reina Brane. Ella nació en Mahansari, como Sara, pero durante el ataque de la nave invencible, su pueblo fue devastado y ella junto a su madre zarparon.
La mujer murió en el mar, pero la niña sobrevivió, por lo que la reina Brane, quien recientemente había perdido a su hija, adoptó a la chica como suya, nombrándola Garnet. A pesar de tener un amor incondicional por su madre, esta decidió huir junto a Zidane y encontrar la razón por la cual ella se había vuelto malvada. Como Eiko, Garnet es una summoner, pero a ella de pequeña se le extirpó su característico cuerno. Seguimos con el antagonista del juego, Kuya. Este es un gnomo creado por el rey de Terra, Garland, y enviado a la Tierra como un ángel de la muerte. Terra es un mundo moribundo, mientras que Gaia es un mundo floreciente, por lo que la misión de Kuya era asesinar a tantas personas en Gaia para que sus almas habitaran en los cuerpos de los demás gnomos, poder repoblar Gaia o restaurar a Terra. Sin embargo, Kuya con el tiempo se daría cuenta de que este no solo tenía un tiempo de vida limitado, sino que este solo era un reemplazo para la verdadera obra maestra de Garland, otro gnomo con alma, Zidane. Al no tener control de sus emociones, Kuya era incapaz de alcanzar el nivel de trance. Brane, raza Alexandros XVI, es la reina de Alexandría. Antes del nacimiento de su hija, esta era reconocida como una buena reina, pero tras perder a su hija se volvió inestable, sumándole a esto también la muerte de su marido poco después. Ella recogió a Garnet y la crió como su hija, pero sucedieron dos cosas que pusieron a la reina paranoica, siendo la primera la noticia de que Brumesia parecía reunir sus tropas, y luego la llegada de Kuya, quien le comenzó a meter ideas de conquista en la cabeza. Al final Kuya le traicionaría y ésta terminaría muriendo, arrepentida de sus malas acciones. Kinake es la aprendiz del chef Quale, a quien su maestro envía con Zidane y compañía para que recorra el mundo y pruebe todo tipo de comidas. Ella dentro del juego tiene el rol de la maga azul, siendo que al comer ciertos enemigos aprende también sus habilidades. Steelskin es un Moogle, quien tiene el sueño de comenzar una empresa de correos, pero ante la falta de empleados, el propio Steelskin decidió partir a recorrer el mundo, enviando cartas entre los diferentes pueblos de Moogles repartidos por Gaia. Y bueno, realmente no sé si esto es el Primavista el 9 o el 15, así que bueno, hablemos ahora de él, y si es el del 15 ustedes me dirán y hablamos después de él también en el otro video. La Primavista el 9 es la nave Bakú, líder del teatro de Tantalus. La Primavista es un barco teatro donde sus actores son en realidad mercenarios, quienes llegan a las ciudades para montar obras teatrales, las cuales les sirven de distracción mientras ellos realizan sus verdaderos planes. Luego tenemos a Vivi, quien es uno de los cientos de magos negros creados en Dali por órdenes de la reina Brame. Para ser el primero en ser creado, Vivi no fue bien sujetado en un barco volador y este cayó por la borda de los bosques cercanos a la ciudad de Treno, donde el Q, llamado Quan, le adoptó. Al ser un constructo, la vida de Vivi era limitada, por lo que tras derrotar a Kuya, Vivi quedó muy debilitado, tanto que solo sobrevivió unos pocos días más, suficiente para poder despedirse de sus amigos y pasar unos últimos momentos con ellos. Y llegamos al último personaje de Final 9, el propio Zidane. Este como Kuya fueron criados por Garland, pero al darse cuenta que Zidane era una versión superior de Kuya, el mismo Kuya planea destruirle. Pero este, en vez de asesinarlo, hizo que se perdiera en los bosques, donde Baku y su grupo le recogerían y le harían parte del teatro de Tantalus. Más adelante, aprendería sobre su verdadero origen, pero a diferencia de Kuya, Zidane amaba tanto su vida y su familia que aquella revelación no le causó mayor problema. Él es un ladrón y mujeriego, razón por la cual, al final de todo, este y Garnet decidieron quedar solo como amigos. Y bien amigos, este sería el recuento de todos los Legends de Final Fantasy Magic the Gathering, al menos los que hay del 1 al 9. En la segunda parte veremos a los personajes del 10 al 16, además de dar algunas impresiones personales sobre el set, tanto como jugador de Magic como de Final, pero eso no saldrá rápido, así que activen las notificaciones para que no se lo pierdan. Lo que sí estoy preparando es una guía del primer juego de Final Fantasy, así que estén pendientes de eso también. Y sin más que decir mis amigos, se despide usted de su amigo el bibliotecario. Hasta la próxima.